Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Karen y hoy te voy a estar acompañando en la lectura del día número 70 de un año en la Biblia. Y vamos a empezar por números, así que comencemos. Dice, números 15, versículo 17. Además, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen ahí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como una aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados. Pues fue un pecado sin intención y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo está involucrado en el pecado. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de un año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad. Puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada, deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por medio de su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el hombre debe ser ejecutado, toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor lo había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor, en lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia. Las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandamientos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés y junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea, se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces le dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada en su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogía entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues ¿quién es Aarón para que se quejen con él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto y además ahora nos traes como tus súbditos? Es más, no nos has llevado a la tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir mañana aquí y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó su recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso.
Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón. Todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro entre ellos y rogaron: Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? El Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie en la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las ha hecho yo por cuenta propia. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir esas palabras, y la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios de fuego porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incendiarios de esos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas de martillo para recubrir el altar. Como esos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina de martillo para recubrir el altar. Esa lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucederá lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplió las instrucciones que el Señor les dio a Moisés. Marcos 15. Juicio de Jesús ante Pilato. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el concilio supremo, se reunieron para hablar del próximo paso. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos, y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que les soltara un preso como era la costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta de que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para exigir la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: ¿entonces qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: ¡crucifícalo! Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinos y se lo pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se mofaban: ¡viva el rey de los judíos!, y lo golpeaban en la cabeza con una caña de junco. Le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. La crucifixión. Un hombre llamado Simón, que pasaba por ahí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó.
Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se queda con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra, decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por ahí gritaba insultos y movía la cabeza de forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a construirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con él se burlaban de él. Muerte de Jesús. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad, hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja de vino agrio, lo puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban ahí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Entierro de Jesús. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse a la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en un lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Salmo 57. Para el director del coro, Salmo de David, acerca de cuando los cifeos fueron a decirle a Saúl, sabemos dónde se esconde David, acompáñese con instrumentos de cuerda. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame, defiéndeme con tu poder, escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego, pues me atacan desconocidos, gente violenta trata de matarme, no les importa Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti, alabaré tu nombre, porque es bueno, oh Señor, pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Proverbios 11. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Y eso fue la lectura del día de hoy. Ahora pasamos al devocional. Quiero platicarles que por primera vez en todos estos devocionales a los que he estado invitada a participar, no lo quise preparar, siempre los preparo, me pongo a estudiar, me pongo a investigar, pero de verdad esta vez me nací a hacerlo de una manera más natural. O sea, traía esto en mi corazón y dije, lo voy a hacer así porque quiero compartírselos y no estar atenida a un script que ya preparé previamente, sino que me saliera muy natural. Así que les voy a abrir mi corazón con este devocional y es algo distinto a los anteriores. Hay algo aquí que me llama mucho la atención y obviamente voy a estar relacionando la lectura específicamente con el Evangelio de Marcos, porque les voy a platicar, la primera vez que yo de toda la vida siendo católica, toda la vida y practicante, o sea, a mí me encantaba, toda mi vida yo era la que me llevaba a mi familia a ir a misa, fui por 13 años seguidos a misiones, fui responsable, o sea, siempre me consideré y me considero hasta la fecha una creyente, no por costumbre ni por tradición, sino verdaderamente una creyente. Y aunque siempre estuve en un colegio católico y me enseñaron, a mí me impactó que no fue hasta que entré a prepa que iba a ser ya responsable de misiones y me ponen una película o sea, antes en el retiro te hacen un retiro de 2 días y luego ya te vas, ¿no? Y estaba en tercero de secundaria, no en prepa, y nos ponen la película de la Pasión de Cristo y yo me acuerdo, de verdad no tienen idea, o sea, yo a media película estaba llore y llore y llore y llore
desconsolada. O sea, Carlos siempre dice, si alguien no ha visto a Ana Karen llorar, prepárense, Carlos, mi esposo, porque es otro rollo. Y la verdad es que sí, o sea, yo me considero una persona sumamente emotiva, emocional y muy sentimental. Entonces yo vivo los sentimientos a flor de piel. Y yo veía las escenas y o sea, me tuvieron que sacar del salón y me decía, en ese momento la que era responsable de misiones de mi grupo, me dijo, Ana Karen, ¿qué onda? O sea, ¿estás bien? Y yo, es que no puedo creer, y de verdad estas fueron mis palabras, o sea, no puedo creer que esto haya sido verdad, que no es ficción, que no es actuado, o sea, que es algo que pasó en la vida real. O sea, esto es una historia real. ¿Y cómo puede ser que yo tengo toda mi vida sin darme cuenta de que esto pasó tal cual? O sea, para mí fue un shock. Pero lo que más me choqueó de todo, que hasta la fecha lo platico mucho con Carlos, que yo le digo, es que me da mucha impotencia. O sea, ¿cómo pudo haber sido esto verdad? Que Jesús haya hecho esto por la humanidad, y cuántas personas no saben de esto. O sea, yo no quiero, o sea, no sé cómo explicarles que esto para mí era algo que me volaba la cabeza. O sea, yo estaba llore y llore así, tipo sollozando de que, pero es que cómo puede ser que Jesús hizo eso y yo no sabía. O sea, yo no sabía la magnitud de su sacrificio. Ese es mi punto. Y deja tú yo, que yo sí estaba pues adentrada en el tema, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta gente en este mundo que no conoce detalle lo que pasó? Y ya, entonces yo digo que desde ese día yo me puse una mochila con un compromiso de compartir esto que es una realidad y que es una historia real, que sí sucedió y que es impresionante. O sea, de verdad, cuando entiendes el amor de Dios es cuando ves el sacrificio de Jesús. Bueno, total, ahorita que lo estaba leyendo me fui a la parte donde dice Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que ese es el título que le puse a el devocional. Y yo pensaba, porque para mí hay muchísimo jugo que sacarle, y me emocionó y me encantó que me haya tocado esta lectura el día de hoy, porque es precisamente la pasión. Y siento que hay mucho por dónde ir, pero bueno, me voy a enfocar en esta parte que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo pensaba, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así, abandonados por Dios? Cuando tenemos problemas de salud, cuando perdemos a alguien cercano, cuando tenemos situaciones económicas, cuando está un divorcio en puerta, pleitos familiares, y pues todas estas situaciones que convierten la vida en vida, o sea, pues que pasan, que son parte de la vida, ¿no? Y a mí no me deja de sorprender esta escena, porque es el mismo Jesús, y de hecho venimos llegando de una conferencia de Más Vida, y me encantó que uno de los pastores platicó justamente de que en todo el Nuevo Testamento Jesús nunca menciona a Dios como Dios, solo le habla como Padre, mi Padre, su Padre, el Padre Celestial, el Padre, o sea, nunca le dice Señor, o sea, nunca le dice Dios, siempre se refiere a Él como mi Padre, nuestro Padre, su Padre, porque me encantó que el giro de esa prédica en específico era que, pues ese es Dios, ¿no? Es tu Padre, es mi Padre, es el Padre de Jesús, y así nos lo presenta. Pero justo dijo este ejemplo de que solamente una vez en toda la Biblia Jesús menciona a Dios como Dios. Y es en esta parte precisamente donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y me encantó como después dijo, pero incluso el mismo Jesús entendió que no, o sea, que Dios nunca lo ha abandonado ni lo abandonará, ni siquiera en ese momento. Y no viene en este evangelio, pero sí viene en el de Lucas, dice en Lucas 23, inmediatamente después de que dice eso, dice en el versículo 46, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. O sea, yo me imagino a Dios como, así como muchas veces nosotros nos hemos sentido abandonados, pero luego dijo, a ver, no, ¿cómo? Claro que Dios, o sea, en su naturalidad no me puede abandonar, porque primero que ser un Dios es mi Padre, o sea, y por eso luego cambia el giro y dice, Padre, o sea, de verdad es que esto para mí fue algo increíble. Cuando me lo hicieron ver, les digo en la conferencia, cómo Dios pasa de ser, cómo Jesús pasa a tener un Dios, a tener un Padre, en menos de cuando entiende que Dios nunca lo ha abandonado. Por eso le vuelve a llamar Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esas son sus últimas palabras, o sea, después de ahí entrega su cuerpo y muere. Yo decía esto porque, pues, ¿cuántas veces no nos hemos sentido así? De Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque me siento abandonada, tengo un problema económico, no está funcionando esto como yo pensaba, pero pues voy todos los domingos a la iglesia, estoy presente con mi familia, estoy creciendo para ti, tengo un rol incluso. Muchas veces no entendemos por qué en nuestra postura, en donde estamos, pues tenemos estas dificultades, estas pruebas. También justo el domingo Carlos, mi esposo, predicó pues las pruebas son parte de lo que nos hace crecer en Dios. O sea, al final lo que Dios quiere es voltearme a ver a mí otra vez. Nunca te abandoné, ni te abandonaré. Sin embargo, aquí estoy, o sea, en medio de las pruebas, aquí estoy, y en medio de las pruebas
viene algo grande, viene una preparación en tu corazón, viene una bendición para tu familia. O sea, lo que sí algo me queda muy claro es que Dios usa estas, pues no son pruebas porque no es como que Él nos pone las pruebas, pero estas situaciones que pueden ser las que nos llevan a pensar en que Dios nos ha abandonado, esas situaciones difíciles, pero Él siempre las convierte, siempre y cuando estemos agarrados de su mano y de su lado, las convierte en algo bueno, las convierte en algo para bien, las convierte en algo de bendición, nos convierte a nosotros en testimonio de quién es. ¿Cuántas veces no hemos visto personas con cáncer que son curadas y luego son testimonio, personas que tienen un hijo enfermo y luego terminan abriendo fundación? O sea, a mí me sorprende cómo Dios usa todo, siempre y cuando estés de su mano, lo usa todo para bien. Incluso Carlos lo platicó en la prédica del domingo también, que nosotros no podemos tener hijos y pasaron varios años y no podíamos, y yo la verdad estaba justo así, de verdad, en serio mi oración con Dios era: Dios, ¿por qué nos has abandonado? Somos una familia entregada a ti, estamos activos en oración, en la iglesia, o sea, ¿por qué? Porque yo me siento abandonada, o sea, tengo años haciendo esta oración, ¿qué onda? Y yo me acuerdo que por fin nos embarazamos y yo estaba, ay, bueno, entonces no estaba tan abandonada, pero luego perdimos ese bebé y yo me volví a ir para abajo, y ahí lo que hice fue: Carlos, no me siento con la fortaleza suficiente para estar espiritualmente conectada con Dios. O sea, de verdad traigo un sentimiento, y algo que me gusta es que incluso Dios, que incluso Jesús no te reprende por tener ese sentimiento, pero te invita a que no te quedes ahí. Yo, por ejemplo, le dije: tú respalda mi oración, respalda mi sentir, respalda todo esto, y me encantó porque eso fue justo lo que pasó. Y Carlos me dijo: ok, yo me encargo, y estuvo todo este tiempo, desde la pérdida del bebé hasta 8 meses, diciendo: vamos por una doble bendición, y todo el mundo están locos, como doble, o sea, no tienen ni de dónde. Y pues solo les puedo decir, porque ya me alargué muchísimo, que al final vino esa doble bendición. Ahorita tenemos unos cuates de 3 años y medio, un bebé de 1 año y medio, y yo solo puedo decir que yo he sido testimonio de quién es Dios, y de verdad les aseguro que yo no soy la misma persona o la misma mamá, estoy segura pues que hubiera sido si Dios no me hubiera hecho, o bueno, si no hubiera pasado esa prueba de la manera en la que pasé. Somos testimonio de quién es Dios, nuestros hijos son unos hijos entregados a Dios. O sea, entonces a lo que quiero ir, y voy a cerrar con esto, es que Dios nunca nos abandona. Incluso Jesús lo hace ver al minuto en que está bien si llegas a sentirte abandonado, pero también está bien y es importante que le des la vuelta a eso y sepas que Dios jamás te abandona, y que al final lo llames por como es, como su padre. En el minuto 1 que dice Dios mío, vuelve a reconectar y decir: no, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso para mí es algo increíble. Y bueno, pues el día de hoy yo le quiero pedir a Dios porque nos ilumine, porque nunca nos haga sentir abandonados, que nos tome de su mano, que nos abrace primero que nada nuestro corazón, abrace nuestro cuerpo, que independientemente de lo que estemos viviendo, sean tiempos difíciles o sean tiempos fructíferos o de bendición, que nos sepamos acompañados, protegidos y guiados por Dios. Bendice a todas las personas que te están oyendo el día de hoy, y gracias por este proyecto tan increíble que nos bendice y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, y nos vemos el día de mañana.